Lo primero decir de que los candidatos hacen ofertas en función de poder alcanzar la consignación del voto por parte de la ciudadanía. Una serie de propuestas de orden principalmente social y basados en las necesidades de los habitantes del país para poder captar esa votación. Pero obviamente ya estando en el gobierno, pues se dan cuenta de que primero esas ofertas han sido o demagógicas o segundo de que se encuentran con una serie de limitaciones y problemas de orden principalmente económico o legal que les posibilite ejecutar esas propuestas. Lo segundo es escuchar y digamos que aquí tiene que ver con el análisis de dos visiones. La una, la visión del esquema macroeconómico que tienen aquellos sectores partiendo del gobierno y los profesionales o analistas vinculados a las altas esferas económicas, ¿no es cierto? Y el otro, aquella visión que tenemos los ciudadanos de abajo, los de a pie, los que caminamos diariamente y transitamos para buscar nuestro pan de cada día. En la macroeconomía, con seguridad, el gobierno y los analistas dirán que está bien, que hay un mejoramiento, digamos, del tema del superávit en el 4%, de que hay un fondo de reserva importantísimo, se habla de que existirían alrededor de 7.000 millones de dólares, y también tiene que ver sobre la base de dos cosas. La una, partir del acuerdo del Fondo Monetario Internacional que tiene con el Estado ecuatoriano para el desembolso de una serie de créditos. Recordemos de que ya no son 66.000 millones de dólares, van a ser 67.000 millones de dólares de deuda y más adelante 700 más, porque mil millones de dólares está por desembolsar el Fondo Monetario Internacional y 700 ha dicho después. Pero, ¿en base a qué? En base a una política de manejo gubernamental y estatal que reduce, entre comillas, del aparato del Estado y obliga y conmina al gobierno a vender o a comercializar una serie de áreas que principalmente son estratégicas. A mí no me preocupa de que vendan el avión presidencial, a la final eso no nos afecta a la mayoría de ecuatorianos, lo que nos afectaría es a dónde van esos fondos de la venta del avión presidencial. Me preocupa el capital y lo ganado en el Banco del Pacífico y que se ha dicho se quiere vender hasta finales de diciembre y sobre todo por la política de manejo que se ha hecho para desacreditarlo y reducirlo a la mínima expresión, capaz de que el costo de venta sea mayor, bajo para los ofertantes, que ha dicho no son nacionales sino internacionales. Pero también se habla de concesiones en torno a la telefonía, de concesiones en torno a algunas empresas de petróleos, etcétera. Es decir, a mí me preocupa eso, ¿no es cierto? Porque son digamos, imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y ahí está la macroeconomía, es decir, quienes pueden verse satisfechos son los grandes empresarios que no han perdido en el país, sino que al contrario, cuando se analiza el Producto Interno Bruto, se hace referencia a la comercialización que se desarrolla respecto al ingreso de divisas principalmente, y entonces, claro, los grandes empresarios son los que han comercializado y los ingresos económicos no han beneficiado en la redistribución de la riqueza a la mayoría de ecuatorianos. Y en esa otra visión está entonces el ámbito de los de a pie, de los que caminamos. Es decir, por ejemplo, empleo. ¿Cuánto empleo se ha generado en el país? Prácticamente es muy reducido en relación sobre todo a plazas laborales estables, ¿no es cierto? Hay una especie de fluctuación, de variación en torno a la estabilidad de los trabajadores. Es más, los proyectos de ley de reforma laboral orientados a reducir derechos, principalmente de estabilidad y remuneraciones, han sido principalmente los definidos por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando no hay empleo, no hay ingresos económicos en los hogares. Se han congelado los salarios en 425, vamos a ver qué pasa en enero próximo, pero sin embargo los precios de los productos de primera necesidad, incluso en estos últimos días, ha subido y se nota un incremento de alrededor del 40% en los productos básicos. Entonces, la estabilidad o la tal estabilidad económica que se habla en el país, no creo que la mayoría de ecuatorianos la sintamos cuando tenemos menos ingresos económicos y más que gastar y más que pagar, como alguno de los analistas que antecedió dijo respecto a la reforma tributaria e impositiva que se ha hecho en el país. En el gobierno, de cara a enfrentar su segundo año de gobierno, le escuchaba al señor ministro de Economía que manifestaba que una vez que se ha estabilizado la macroeconomía y que se han conseguido las metas,
con el Fondo Monetario Internacional, en verdad estoy en duda. Creo que es el primero, no sé si el segundo, creo que es el primero o el segundo que proyecto con el Fondo Monetario Internacional que se cumple. La gran mayoría hemos visto a lo largo de los años que inicia una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y que prácticamente no concluye. Parece que este sí concluye. Es más, el gobierno del presidente Lasso no inició este proceso de carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Fue el presidente Moreno quien suscribió dicha carta. Lo que ha hecho el gobierno es darle continuidad y quizás, y yo creo que con lo que manifestó el ministro de Economía, con los últimos desembolsos que entregará el Fondo Monetario Internacional, terminaría esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Pero decía yo, de cara al segundo año de gobierno, el ministro de Economía dice que ahora sí habrá que empezar a pagar esa deuda social una vez que ha estabilizado la economía, que las cuentas están claras, y enfrenta algunos temas en materia económica difíciles. Por ejemplo, tiene que enfrentar el tema de la seguridad social. Para eso abrió una mesa de trabajo para analizar el tema del déficit de la seguridad social. Abrió otra mesa de trabajo para analizar el nuevo código del trabajo. Abrió una nueva mesa de trabajo para analizar el tema de la equiparación salarial a los maestros, que ahora está en la Corte Constitucional y que precisamente están en huelga de hambre y en un desangre que se dará esta mañana para presionar a la Corte Constitucional falle a su favor. Le he señalado 3 casos importantes que tienen que ver con la economía y con un sector de la sociedad: el seguro social, los trabajadores y los maestros, doctor. Mire, hay que analizar un tema concreto y puntual: estabilizar la economía del país. ¿Acaso que la economía, hablemos de un ejemplo pequeño, en un hogar, la economía no se puede estabilizar si es que existe un endeudamiento de un hogar? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se reduce la capacidad ejecutiva de los ingresos económicos, porque va a tener que destinar un gran porcentaje del presupuesto general del Estado para el 2023 para el pago de esa deuda, porque quizá incluso pueda tener 1 o 2 o 3 años de gracia, pero seguirá existiendo entonces otros compromisos. Recordemos que no son los 5 o 6 o 7 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 60 mil millones de dólares que existe como deuda. Y entre ellas también hay una deuda interna pública que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al que desde el gobierno de Rafael Correa lo saquearon, ¿no es cierto? Y en función de ello también han estado licuando ese pago. Y adicionalmente la deuda social, que tiene que ver con lo que usted ha señalado, partiendo por el propio Seguro Social y el 40% que debe dar para las pensiones jubilares, partiendo por el tema de lo que dice el mandato legal, ya en este caso, sobre la equiparación remunerativa o salarial a los maestros, lo que tiene que ver también con el futuro incremento económico que, de acuerdo al compromiso del propio gobierno, ha dicho que el próximo año va a cumplir con el incremento de $25. Esa estabilidad no existe, es decir, es una burbuja la que se nos plantea. Ahí sí, de lo que vemos nosotros es una orientación a ir fortaleciendo la reserva monetaria del Estado ecuatoriano, porque como digo, ahora se habla de 7 mil millones de dólares. Resulta entonces que lo que no se ha hecho es lo adecuado para generar la estabilidad, que es la inversión en la producción. No se trata de vender o comercializar al mejor postor las empresas sólidas que generan recursos económicos para sostener los programas de carácter social y también las remuneraciones de los servidores públicos. Tampoco se plantea la necesidad de que se incremente el número de trabajadores del sector público. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que creo es de que hay que fomentar o incentivar el aparato productivo,
pero no desde el punto de vista macro o gran empresarial. A la final, los grandes empresarios tienen sus propias condiciones, sus propias capacidades y hay que permitir que desarrollen su actividad y en función de ello que generen el empleo en base a condiciones laborales favorables para los seres humanos, ya no digo para los trabajadores, porque no se trata de menoscabar las condiciones de vida de los trabajadores, sino de mejorar sus condiciones de vida sobre la base de un ingreso razonable de estabilidad laboral y seguridad social. Pero lo que yo estoy señalando es la necesidad de que el gobierno piense un poco en que la estabilidad laboral la va a ganar con los pequeños, medianos y quizá aquellos desempleados en el país. Porque si nosotros queremos fomentar el desarrollo productivo y la estabilidad laboral, debemos fijar en quiénes son los generadores reales del empleo y la mano de obra, que no son los grandes empresarios, porque son alrededor de 13 millones de ecuatorianos la población económicamente activa, de la cual alrededor de 6 millones de ecuatorianos están sin empleo. Entonces hay que apuntalar a activar esos 6 millones de ecuatorianos que son población económicamente activa, digamos, desaprovechada y que posibilitaría entonces el ingreso, el desarrollo productivo, el ingreso económico y por ende mayores impuestos. Entonces, obviamente, estamos como que enfocados en función de resolver los problemas principalmente del círculo de poder económico que tiene el gobierno y no de resolver la problemática que tiene la mayoría de ecuatorianos. Como usted y como la gran mayoría de ecuatorianos, yo creo que en el 2023 no va a existir tal ya el momento o el segundo paso de atender las demandas sociales. Le puedo asegurar de que el segundo año de mandato del gobierno va a ser más conflictivo aún, porque cada vez van a acrecentarse las necesidades y requerimientos insatisfechos de la población. Entonces, el tema laboral, el tema remunerativo, la deuda con la seguridad social, el tema sanitario de salud, que es una crisis que se va constituyendo y va a ser una bomba más adelante de tiempo. El tema de acceso a la educación, recordemos de que en este periodo nomás se ha hablado de que alrededor de 60,000 jóvenes no han podido ingresar a la universidad. Estos elementos son los que se van a convertir en un detonante quizá para una acción social que lamentablemente va a ser una evidencia del manejo económico que se está desarrollando y social que se está desarrollando por parte del gobierno. Ahora, lamentablemente, ya para finalizar, haciendo alusión a la analogía que ponía usted, el tema del manejo económico de una familia con el tema del manejo económico del gobierno, obviamente si una familia empieza a endeudarse para adquirir temas suntuarios o se endeuda para viajar, para pasear con toda la familia fuera o dentro del país, obviamente en su momento le va a pasar una factura porque eso no es una inversión que una familia puede hacer, endeudarse para irse a pasear cuando quizás su capacidad de endeudamiento no se lo da. Otra cosa es que se endeude quizás para hacer una vivienda o arreglar su vivienda o ampliar un mini departamento o algo por el estilo, que es una inversión que en el largo plazo le beneficia. Acá lamentablemente en el gobierno ya la calidad del gasto no lo podemos analizar, ya hemos visto el despilfarro del dinero a lo largo de los años. No sé de estos empréstitos que ha tenido el gobierno cuánto se ha destinado en verdad para el pago de la deuda social, cuánto para la burocracia y cuánto también para la corrupción. Es algo que quizás ahí no lo podemos ni cuantificar ni controlar, doctor. Miren, recordemos de que en el gobierno de Lenín Moreno, en el periodo de pandemia, los primeros desembolsos que se hicieron por parte del Fondo Monetario Internacional fueron para cubrir remuneraciones de los trabajadores del sector público. Como usted ha dicho, el endeudamiento no está desarrollado en función de recuperación económica, sino de gasto. Y el gasto tiene que ver, sí, el pago de las remuneraciones es un gasto, definitivamente, pero el problema es de que estamos endeudándonos para pagar deudas y no estamos endeudándonos para invertir en producción. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver qué pasa con el resultado del excedente del costo del barril de petróleo, porque se habla de que estaría sobre los $100 y claro, con el castigo bajaría en el caso del crudo ecuatoriano en unos $15 o $20 aproximadamente. Entonces, estamos hablando de un $85 del costo del barril de petróleo
que estaba presupuestado por los 45, me parece, o $35 en el presente año. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esos recursos? Yo creo que más allá de la obra física, ¿no es cierto?, que es incomparable cuando usted tiene grandes recursos económicos. Lo que se debe resolver en primera instancia, en primer lugar, es necesidad de productividad y empleo, ¿no? Sí, la obra física o estructural genera empleo, pero es pequeño en relación a las líneas de comercialización o productos que tenemos tanto a nivel nacional como en el comercio internacional. Lo segundo tiene que ver con resolver temas de accesos a educación, salud y seguridad social. Y lo tercero tiene que ver con remuneraciones, mejorando esos ingresos, obviamente, para satisfacer el tema incluso de recaudación tributaria, porque entre más ingresos tiene el trabajador, pues va a haber mayor circulante, liquidez, va a haber mayor consumo, va a haber mayores impuestos a través del IVA y también, obviamente, la retención del impuesto a la renta. Es decir, esos análisis desde el punto de vista macroeconómico sí han sido beneficiarios para los grandes empresarios, porque lo que hay aquí es recaudación, 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 pero no hay mejoramiento de los ingresos económicos que les permita a los trabajadores cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, pero también cubrir estas otras necesidades de Estado como son los tributos. Yo creería y me atrevería a decir de que este hueco que se hace hoy tapa otro hueco, pero sigue habiéndose huecos en el desarrollo económico y productivo y sobre todo seguirá siendo el tema fundamental, la desatención social, no solo de este gobierno, lo soy sincero, porque vendrá otro nuevo gobierno y será lo mismo mientras tengan una visión economicista únicamente del desarrollo social y productivo del Ecuador. Doctor, seguiremos en el análisis permanente. Le quiero agradecer, le dejo para su mensaje final. Decirles que siempre, y don Lenin, voy a ser partidario de la necesidad de que los ecuatorianos y ecuatorianas, más allá de posicionamientos desde el punto de vista fanáticos en función de un gobierno o de partidos u organizaciones, porque lamentablemente aquí suele darse eso. Pero sin embargo, creo que es importante que la ciudadanía empiece a analizar estas temáticas, cómo nos afectan las políticas de gobierno a cada uno, no solo individualmente, porque a mí como individuo me puede afectar de una manera, sino colectivamente, cuáles son los factores comunes que nos afectan y cómo podemos ir viendo desde lo común como ciudadanía para superar esas problemáticas, al margen de ser partícipes del gobierno, sino también en la posibilidad de un futuro transformar esta patria.